camino, This meeting is being recorded. sobre todo un camino para construir una paz que a este país le urge, repensar todo lo que ha hecho mal en todos estos años, y por eso pues yo vengo en un modo casi de fan, pero tengo el enorme privilegio de moderar esta mesa 3 del foro Reformular la política de drogas en México es posible, las alternativas al prohibicionismo, con 4 personas que sí saben más allá de lo que yo pudiera decir, de lo que hablan y de lo que hay detrás de estas luchas, específicamente de la regulación legal de la amapola, que es el título precisamente de esta mesa, porque solemos enterarnos de noticias en torno a la amapola por estos informes de seguridad como los que acabamos de ver esta misma semana, que se dan desde el gobierno federal, donde pues, un general secretario de la Defensa nos avisa por toneladas que se ha erradicado. Pero México se mantiene como el tercer productor ilegal de amapola en el mundo, solo después de Afganistán y Myanmar, y al igual que la cannabis, es una planta que tiene muchos usos, desde la fabricación de medicamentos para enfermos terminales y el tratamiento de adicciones, hasta la creación de sustancias de uso adulto. El propósito de esta mesa, entonces, es discutir la posibilidad de su regulación en México a partir del entendimiento de los daños que su prohibición y las campañas de erradicación ha implicado para las comunidades y reflexionando desde luego sobre los posibles modelos regulatorios para su uso adulto y medicinal. Y para cumplir este propósito, hoy vamos a tener esta conversación y esta mesa con Sara Snap, cofundadora del Instituto RIA, miembro del colectivo Reverdecer, Vania Pignot, de Amapola Periodismo Transgresor, Amaya Ordorica, coordinadora de incidencia política en Reverdecer, y Alejandro Ravelo Sierra, investigador junior de México Unido contra la Delincuencia. Vamos a empezar con Sara, ahorita les voy a leer más a profundidad sus semblanzas, pero vamos a empezar con Sara Snap, porque a Sara le queremos preguntar cuáles son los beneficios de la amapola medicinal y por qué es urgente regular su uso para tener este primer acercamiento, esta primera aproximación. Y Sara, bueno, Sara es cofundadora del Instituto RIA, miembro del Consejo de Reverdecer, colectivo en México, consejera internacional para Acción Técnica Social en Colombia, es presentadora de un podcast llamado El Cuarto Amparo. De 2014 a 2017 formó parte de la Secretaría de la Comisión Global de Política de Drogas, donde se enfocó en la estrategia de América Latina y la UNGAS 2016. Con frecuencia escribe y presenta sobre políticas públicas innovadoras relacionadas con la regulación de sustancias psicoactivas con un enfoque de derechos humanos y justicia social. También escribió el libro Diccionario de Drogas, publicado en 2015 por Ediciones B. Como si están en estos temas, conocen perfectamente bien a Sara, su trayectoria, y la han visto seguramente en diversos espacios. Entonces, Sara, bienvenida. Empezamos contigo. Explícanos, por favor, cuéntanos cuáles son los beneficios de la amapola medicinal y por qué es urgente regular su uso. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y muchas gracias a México Unido por abrir este espacio y a mis compañeras y compañeros aquí en el panel, porque creo que va a ser un gran espacio para poder debatir y hablar de esto, ¿no? Y qué bueno que también estamos hablando de otras sustancias y no solamente cannabis, porque obviamente, como tú mencionaste, México es un país productor de amapola, tercer productor a nivel internacional en el mundo. Y es importante decir de amapola ilegal, porque también hay 21 países en el mundo que tienen la posibilidad de cultivar amapola de forma legal. Los 5 países que más producen de forma legal es Australia, Francia, Turquía, la India y España. Y Turquía y la India tienen una categorización como países tradicionales de producción, entonces ellos pueden seguir utilizando métodos tradicionales en su producción de amapola legal para hacer productos medicinales, mientras los otros países usan otro método. Y esto es importante porque pues en esa lista de los 21 países no hay ni un país de América Latina que produce legalmente, aunque se encuentran los cultivos de amapola en más de 50 países alrededor del mundo. Y obviamente nuestro cultivo de amapola está altamente vinculada con nuestros vecinos, con Estados Unidos y con Canadá, ¿no? Que estamos abasteciendo una demanda que existe en esos países para, al principio, heroína y ahora, pues, heroína, pero menos por la adulteración del fentanilo en el mercado ilegal.
sí pensaba, estaba entre sí o no proyectar, pero creo que nada más quiero asentar dos cositas antes de compartir mi pantalla, que es que en México no se producía amapola, no somos, por decirlo, productores tradicionales de amapola en el sentido de que tenemos ese uso y costumbre como en otros países como Turquía o la India, sino que siempre ha sido por un tema económico, ha sido porque representaba ciertas oportunidades, principalmente para comunidades que se encontraban o que se encuentran todavía en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, no es que, entonces siempre nuestra relación con otros países es muy importante para entender nuestra relación en el cultivo de amapola. Voy a intentar, mira, si me deja. Y quiero empezar, bueno, esto es, mira, lo pongo grande para que todos se puedan ver. Esto es la planta de amapola, ¿no? El poppy, que en muchos países lo usan, lo vemos y es una flor muy bonita, no hay algo más allá de eso. Y en realidad es una planta que es muy fácil de poder extraer sus alcaloides, que tiene más de 50 alcaloides que se pueden utilizar tanto para usos medicinales como terapéuticos, que incluyen entonces morfina, tebaína, codeína, narceína, narcotina, papaverina. Entonces, todos estos se utilizan de forma legal en la producción de medicamentos. Entonces, esto es un poco sobre el cultivo, bueno, crece en climas cálidos y secos, entonces zonas montañosas, pensemos en Guerrero, que es el principal estado donde se cultiva amapola en México, no requiere mucho agua y pues tiene estos, el periodo cortos de noche y días largos de sol, que es lo que más le conviene a ellos. Y de cada cápsula se puede adquirir hasta 1000 semillas. Estas semillas los usamos como un tema nutricional, ¿no? Se agrega un pan y es o muffins de semilla de amapola. No hay nada psicoactivo en ese uso. Y la forma de que se extrae para la extracción mecánica, que es lo que normalmente se hace en otros países donde es legal, entonces es se remueven las semillas para los alimentos, los ponen aparte, se extrae el alcaloide de la cápsula y después pasa por procesos de lavado. Bueno, en México se usa una extracción para extraer la goma de opio y de ahí se crea goma de opio y se transforma a heroína, que aquí hay cómo se hace la heroína. No me voy a entrar en esto porque lo puedes encontrar en línea si quieres hacerlo, pero sí hay como hay dos formas principales de cultivar y de extraer esos alcaloides, nosotros usamos una forma de extracción más tradicional y las farmacéuticas en todo el mundo que extraen usan algo más, una parte más mecánica, ¿no? En 2017, en el mundo se cultivó 282 toneladas de opio y esto era igual a 120 o un poco más de 120,000 hectáreas de amapola, ¿no? Intentando extraer principalmente morfina. Esto es a nivel global, pero sí me quiero centrar en México, entonces voy a seguir. Si alguien tiene mucho interés en esto, me pueden pedir la presentación y se los comparto. Aquí podemos un poco comparar cómo es en azul es amapola legal y cómo se está cultivando en el mundo, y al lado izquierdo al lado derecho son los países que cultivan a nivel ilegal. Obviamente Afganistán es el principal país productor. Veremos cómo el mercado global sea afectado por el talibán tomando control de ese país, porque anteriormente es cuando vimos un desplazamiento de sustancias, principalmente en el mercado europeo en esto. Entonces, esto es lo que sabemos de cómo se ha ido
pues las tendencias en el cultivo de amapola. En 2000 eran 1.900 hectáreas, 16 años después estábamos en 22.000 hectáreas y en 2017 28.000 hectáreas. Entonces, y sí hemos ido registrando un mayor aumento, un aumento en las hectáreas, pero es importante saber que también estos son datos de la Sedena, no sabemos qué tan veraz son estos datos, justo porque solo son los que ellos erradican principalmente. Importante también señalar que 99% de los plantillos erradicados y destruidos en México son destruidos por el ejército. Entonces, esto es lo que también genera mayores conflictos entre comunidades cultivadoras y comunidades, y bueno, el Estado, ¿no? El ejército. Aquí un poquito sobre cómo llegan los opiáceos y los opioides a Norteamérica. La mayoría de los opiáceos llegan desde México, que esto es importante a Estados Unidos. Esto es importante porque sí tenemos una relación estrecha en estos mercados, ¿no? Mientras Afganistán va hacia Europa principalmente. Aquí el dato que más quiero agarrar para poder de ahí exponer sobre cuál es la política pública que proponemos es de que pues obviamente Guerrero es el estado donde más se cultiva amapola en México y en estos años hemos visto cómo ha bajado el precio del kilo de goma de opio justo por la adulteración o sustitución del mercado de heroína con el fentanilo. Entonces, esto es algo que afecta. ¿Y por qué el fentanilo? Porque el fentanilo es más compacto, más fácil de traficar y no tiene el mismo olor que tiene la goma de opio. Entonces, la ley de prohibición nos hace traficar como mercados ilegales sustancias más potentes, más compactas, para que sea menos propenso que los van a encontrar, ¿no? 774 de los 849 municipios que cultivan amapola en México tienen niveles de pobreza más bajos que a nivel nacional. Esto es importante, esto es algo que complementa normalmente la subsistencia de las familias que participan en este mercado. Entonces, esto es un recurso que ha sido importante para ellos y con estas erradicaciones pues lo que vemos más bien es que esto puede generar grandes problemas para esas familias y esas comunidades cuando erradican esos cultivos. Cuando hablamos entonces en cómo podría ser una propuesta, ¿no? Las convenciones internacionales de Naciones Unidas dicen que podemos hacer regulaciones dentro de dos esferas, ¿no? Dos ámbitos, el ámbito medicinal o el ámbito científico. Dentro de esto tenemos varios países, empezando con Suiza en los años 90, donde ellos han implementado programas de heroína médica, que por sus siglas en inglés se conoce como HAT, Heroin Assisted Treatment. Ahora hay otros países como Alemania, España, Dinamarca, que han introducido, Canadá también está apenas empezando con esto, a introducir proyectos y programas de heroína médica. Esto es donde una persona tiene que entonces demostrar que es una persona usuaria de heroína o de otros opiáceos y te registras, dices yo ya no voy a manejar, ¿no? Das tu licencia de conducir y 2 veces al día puedes ir a un lugar, un sitio, una clínica donde con otros medicamentos que tal vez requieres, ellos te dan tu dosis y tú tienes un lugar donde puedes inyectar la sustancia o consumirla de forma oral, dependiendo de cómo lo consumes. Entonces, heroína médica es algo que se permite dentro de las convenciones. Sabemos que el opio, y desde el opio vienen estos productos como codeína, que se puede usar como analgésico sedante, y que tiene diferentes formas, pero normalmente pues lo toman como una pastilla. Morfina, que es lo que también es un precursor, puede ser un precursor a la heroína, y pues la OMS dice que es una de las medicinas esenciales que los países deberían estar proveyendo para poder controlar el dolor. Entonces, pacientes con cáncer terminal, pacientes en etapas finales de VIH y mujeres en labor de parto, ¿no? Además de otros. Entonces, estos son tratamientos que son muy importantes, además de toda una población que sí inyecta drogas a nivel mundial y que
la síndrome de abstinencia le puede causar daño y que quisieran seguir consumiendo derivados de opio o heroína. Por ejemplo, hasta el fentanilo, y lo voy a mencionar un poquito, hasta el fentanilo tiene un uso medicinal. Es una medicina que se prescribe. Cuando una persona tiene cáncer, a veces es lo único que les está ayudando a poder aliviar el dolor. Entonces, esta estigmatización del fentanilo es un poco pues distorsionado en el sentido de que sí, no queremos que el fentanilo está adulterando todo el mercado ilegal de drogas, todas las drogas, porque eso puede causar el riesgo de sobredosis, pero es una sustancia que tiene su lugar dentro de la medicina. Entonces, cuando pensamos en qué distingue una droga de una medicina, es si tú buscas un efecto psicoactivo o si buscas tratar una enfermedad que puede ser aliviar el dolor, puede ser manejar síndrome de abstinencia. Esto es donde nosotros entonces proponemos que es necesario y escribimos un paper sobre esto en el Journal Internacional de Política de Drogas, sobre cómo podríamos tener una política pública que ofrece una gama de productos en el mercado ilegal a las personas que actualmente inyectan drogas, que tal vez no van a dejar de inyectar heroína para nada, pero que tienen la opción de consumir otros productos, que puede ser té de amapola para ayudarte a conciliar el sueño. Se puede utilizar, no sé por qué no, hemos estigmatizado tanta la planta que no tenemos acceso a eso. También goma de opio que se puede fumar, inhalar o tomar oralmente. Y que de ahí se puede transformar a heroína, pero cuando tú hablas con personas que usan drogas, tanto aquí como en lugares como Canadá, ellos dicen es que en el mercado ilegal no encuentras goma de opio. Es imposible tener acceso a ese formato o ese vía de administración. Entonces, nosotros partimos desde Instituto RIA y desde muchos espacios, desde una filosofía de reducción de riesgos y daños y gestión del placer. Y cuando pensamos en eso es que tú no estás intentando mover la persona hacia donde tú quieres que esté esa persona, sino tú tienes que acercar servicios, productos y pues sí, lo que ellos piden cerca de ellos, ¿no? Tú te mueves hacia esa persona, perdón. Y eso es ofrecer una gama de productos. Opio como método de reducción de daños por la forma de administrar, porque tú puedes fumarla en vez de solamente, bueno, heroína también la puedes fumar, pero se suele inyectar por el efecto que te puede dar. Y heroína médica podría ser una medicina, y sabemos que es una medicina, si creemos que la adicción o la dependencia es una enfermedad. En países como Suiza, heroína médica está dentro de su oferta de tratamiento, porque el tratamiento para ellos no solamente es la abstinencia, sino poder utilizar la sustancia, pero bajo parámetros mucho más seguros. Y eso es importante. Para ellos su objetivo principal era que la persona siga viva, ¿no? Y eso es lo que creo que nosotros queremos también. Ahora, nosotros lo vemos desde, y aquí hay un estudio donde hicieron en Alemania, donde dieron la posibilidad de fumar heroína en vez de inyectarla, dando parafernalia para poder fumarla, y 2/3 partes nombraron reducir el riesgo de VIH y sobredosis como su razón principal de cambiar la forma de administración. Ahora, voy a dejar de compartir rápido porque creo que me está acabando mi tiempo. Nada más quiero decir, nosotros propusimos, seguimos proponiendo y trabajando en que es posible hacer una política pública basada en proyectos pilotos. Pensamos en un proyecto piloto en Guerrero donde algunas comunidades decidan participar y donde ellos podrían cultivar amapola legalmente, extraer la goma de opio, que el Estado mexicano compra esa goma de opio con un precio justo, un precio que realmente demuestra el trabajo que ponen en ese cultivo, y que de ahí entonces se puede exportar
a países donde quieren esto, que están creando clubes de compasión, por ejemplo, en Canadá, donde se puede asegurar la calidad de una sustancia, donde existe la oportunidad de poder consumir goma de opio en un lugar como Canadá, Vancouver, estoy pensando porque es donde más se han avanzado en la descriminalización y en los programas de heroína médica. Esto pensando que entonces es una posibilidad para mejorar las oportunidades económicas, sería una política de desarrollo para un país como México, y en este caso un proyecto piloto, y al mismo tiempo es una política de reducción de daños al consumo, que es lo que buscamos, ¿no? Poder reducir los daños entre toda la cadena de producción, desde la producción hasta el consumo. Es importante y es interesante para mí de que en las otras mesas de esta semana sí hubo, por ejemplo, algún legislador o legisladora. Y en esta mesa no sé si no hubo la posibilidad de concretar esa persona. Sí ha habido algunos legisladores que han trabajado esto, hasta el mismo Ricardo Mejía, que actualmente es subsecretario de Seguridad en 2017 me llevó a Guerrero varias veces, o me invitó a Guerrero varias veces para hablar de este tema, porque él estaba impulsando la regulación de la amapola. En 2021 y en su campaña también, Andrés Manuel López Obrador habló mucho de este tema, de la necesidad de poder ver a fondo cómo sería la situación, ¿no? En la campaña Olga Sánchez Cordero hablaba mucho de esto. Entonces, es un tema que ha estado en el debate público, en el debate político, pero es algo que no hemos visto avanzar casi nada en este sexenio. Tengo mis dudas que veríamos más, pero también creo que es algo que se tiene que seguir explorando. Se tiene que estar haciendo esas redes entre otros países, porque no sería el consumo, probablemente no sería para nosotros. Actualmente nosotros importamos productos derivados de amapola para el consumo aquí en México, para aliviar el dolor, de Francia. Entonces, sí podríamos contemplar productos medicinales hechos en México, probablemente con algún subsidio del gobierno. Pero qué mejor invertir en comunidades mexicanas que podemos subsidiar por lo pronto su trabajo, y de ahí buscar que hay otros mercados que buscan entonces también poder acceder a esos productos. Ahí me quedo y estoy muy emocionada de poder escuchar a los otros panelistas, y creo que lo que también nos falta y es la voz de las personas que están cultivando amapola en este país, que son muchas y muchos, y que sabemos que se están organizando políticamente, y aplaudo esos avances también. Gracias. Muchas gracias a ti, Sara. Suscribo el aplauso y vaya qué sorprendente con todo el contexto que das y esta salida casi, este recordatorio de las promesas de campaña, de cosas que no hemos visto. Vemos a funcionarios como el propio Mejía Verdeja, pues en esos informes en los que prácticamente la estrategia, ¿no? La paz o el cero impunidad, pues es erradicación de cultivos, y pues tristemente vemos que nada cambia, ¿no? Entonces, muchas gracias, Sara. Vamos a escuchar ahora a Vania, que primero, Vania, antes de presentarte, déjame decir, te he leído por años, obviamente se te admira montones, pero hasta ahorita me acabo de dar cuenta que tengo el reto de pronunciar tu apellido de la forma correcta. ¿Cuál es? Nah, no te preocupes, Alfredo, pues es un honor pues estar en este panel. Es Pillenot, pero pues lo pueden pronunciar como se escribe, Pillenot o Pillenot. Y bueno, muchas pues gracias. Déjame presentarte, porque sí, primero que nada era la forma correcta de pronunciar tu nombre, pero déjenme presentarles a quienes no la conocen o para que sepan todo lo que ha hecho Vania. Vania es periodista desde hace 9 años, de formación guerrerense, radicada en Ciudad de México, cubrió derechos humanos, migración, género, corrupción principalmente. Vivió en Guerrero en enero de 2010 a enero de 2017, donde cubrió tragedias de la historia contemporánea del país, como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En 2015 ganó el premio alemán de periodismo Walter Reuter con el fracaso de la guerra contra las drogas, con un texto publicado en el Universal el 13 de julio de 2015, Los niños del opio, Rayar amapola o Juego de niños. Coautora del libro Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, este libro colaborativo de Editorial Proceso. Coautora del libro No basta con encender una vela, colaboradora de la revista Punto de Partida de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha publicado en el Universal, en MX, en Revista Domingo, en Semanario Trinchera, en Pie de Página, en Diario 19, Perro Letrado de la Universidad Iberoamericana.
¿Qué les digo? Ustedes seguramente ya la han leído. Y Vania, quisiera empezar precisamente contigo a partir de una pregunta. ¿Qué consecuencias ha tenido la prohibición de la amapola y las políticas de erradicación para las comunidades que las cultivan? Que la cultivan. Pues otra vez, muchas gracias por la invitación y convocarnos a esta importante discusión. Porque bueno, efectivamente en Guerrero, como bien lo decía Sara en su presentación, pues Guerrero es uno de los principales estados que ya tiene más de 50 años que se cultiva amapola, y es importante también dimensionar que es uno de los estados más pobres de México. Entonces, contrastablemente, creo que si hablamos de consecuencias, tendríamos que ver hasta dónde la política pública pues, se ha enfocado en restablecer estas condiciones de pobreza estructural en las que las y los cultivadores pues, siguen actualmente cultivando amapola, a pesar de que, como también bien lo comentó Sara, en 2017 pues hay una caída del precio de la goma de opio, que hasta la fecha todavía pues no sigue siendo el precio que hace unos 40 años todavía en zonas en la Sierra de Guerrero, pues estaba hasta en 40,000 pesos el kilo de goma de opio, y este es un trabajo de 4 meses en donde básicamente todas las familias, en el caso de las zonas indígenas de la región de la montaña, se siembra o se ha sembrado amapola. Para mí también es importante dimensionar en la cantidad de personas que se han dedicado al cultivo en un estado que tiene casi 4 millones de personas, pues estamos hablando de un universo de casi 100,000 personas. Tan solo en la parte de la sierra, Guerrero tiene 85 municipios, y de estos 85 municipios, en al menos 27, de acuerdo a un trabajo que también en conjunto con México Unido contra la Delincuencia tuve el honor de participar el año pasado, que es el proyecto Amapola, y en donde a partir de los datos que el ejército mexicano pues, nos ha dado de cuántas hectáreas ha erradicado de amapola, podemos tener esta precisión. Sin embargo, pues yo he recorrido el estado y creo que esta cifra de menos de 30 municipios se puede quedar corta, porque hay pues regiones, sobre todo en la región indígena de la montaña, que está compuesta por 19 municipios, pues hasta la fecha es una opción cultivar amapola, porque es el único cultivo que, bueno, pues trae algunos beneficios económicos para las familias Tunsavi y Mepa, que principalmente son estos dos grupos originarios y que creo que es importante, pueblos originarios, perdón, y que es importante tener como estas dos vertientes para hablar de las consecuencias, la pobreza estructural y lo que la economía ilegal pues ha subvencionado al mismo Estado en cuanto a la estructura que deberían tener, la estructura carretera, en cuanto a los médicos, en cuanto a la misma educación que se han procurado estas comunidades y que ha salido de la amapola que ellos han cultivado por más de 40 años, casi 50 años. Y bueno, yo les voy a compartir un ensayo fotográfico que a mí me gusta compartir como para dimensionar también las condiciones estructurales en las que vive la gente. Este ensayo fotográfico lo publicamos en pie de página el año pasado, justamente en este contexto de hablar de cómo en 2021 pues estaba la flor roja poblando pues la montaña de Guerrero. Y entonces este ensayo es de Lenin Mozo, un compañero con el que yo he recorrido decenas de comunidades, sobre todo en esta región indígena, y pues nos habla de un guerrero que todavía pues migra, de un guerrero que todavía pues tiene que poner a los niños a manejar armas, porque no hay condiciones de seguridad en las propias comunidades. Estamos viendo esta fotografía de Ayagualtempa, que es una comunidad de Chilapa, uno de los municipios más peligrosos de Guerrero, en donde hubo una crisis de desaparición forzada en 2015, y en esta siguiente foto vemos cómo pues está siendo enterrado un migrante que pues igual en una comunidad amapolera su familia tenía dos opciones, o seguir sembrando amapola o migrar hacia Estados Unidos, y desgraciadamente él
fallece por COVID-19 y es de los migrantes que pues tuvieron la fortuna de ser regresados a sus comunidades de origen. La gente todavía tiene esta tradición en las cocinas de sembrar con leña, lo cual, de cocinar, perdón, con leña, lo cual tiene efectos bastante adversos para la salud de las personas. Y pues hay una ritualidad y una cosmovisión en torno a todo a todas las actividades que hace la gente en las comunidades. En estos momentos estamos viendo pues el mismo féretro del migrante que fue regresado, pero en estos mismos rituales la goma de opio se pone en los altares porque para la gente es muy importante y no es que la amapola sea parte de la cultura, pero sí es parte de la cultura rezar por la buena cosecha. Y entonces pues vemos acá que también esta cosmovisión ha sido poco escuchada por nuestras autoridades y creo que también entre la transversalidad que tendría que discutirse a partir de legalizar la amapola, pues tendríamos que incorporar también los usos y costumbres, las creencias y toda esta riqueza que tienen las comunidades, porque para mí que no son... son comunidades vulnerables, sino vulneradas por el mismo Estado que no ha incorporado en muchos casos pues esta escucha atenta que deberían de incorporar para pues caminar con ellas y con ellos porque tienen mucho más que ofrecer que ser parte de una cadena criminal, pues de meterse, aquí están en una petición de lluvias, pues es común que maten algún animal, alguna res o algún borrego para pedir por las cosechas. Y esto también tiene que ver con la amapola. La gente prácticamente, pues aquí hay como una metáfora de la sangre y la sangre que se supone que esta política de drogas pues trae al meterlo a los campesinos y a las y los cultivadores en este argumento, ¿no? En este argumento de narcotráfico. Pues aquí vemos a las mujeres que son parte importantísima de las policías comunitarias que en estados como Guerrero pues también hablando de seguridad y de una política integral que pudiera incorporar esta economía ilegal, pues es parte importante de cómo la gente durante décadas ha resistido. Aquí vemos también, pues en estas fotografías, pues estas mismas peticiones y este conocimiento que pues prácticamente no se incorpora. Estas son viudas de enfrentamientos también en esta zona de la montaña baja, que está tan solo a 1 hora de Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, y que también es importante ver cómo, a pesar de que pudieran estar cerca estas comunidades de ciudades importantes, como lo es Chilpancingo, que es la capital, pues las condiciones de pobreza pues siguen y la migración y las maneras en las que la gente obtiene recursos económicos pues prácticamente siguen siendo estas. Pues sí, también quiero retomar lo que dijo Sara en cuanto a las propuestas que ha habido del cultivo desde el 2016. Es importante interpelar al actual subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, porque efectivamente él cuando fue diputado local en Guerrero tenía esta propuesta de legalizar la amapola y su propuesta prácticamente pasaba por legalizar el cultivo de la amapola con fines médicos y científicos. Y bueno, planteó una ruta alterna con un enfoque sanitario del opio y sus derivados para emplearse como analgésico, siguiendo efectivamente modelos como el de Turquía y como la India. Y bueno, esto se quedó en una propuesta que incluso el exgobernador priista Héctor Astudillo Flores, pues también promovió, pero que después básicamente son propuestas que se quedaron en el aire porque no hay una infraestructura para que estas propuestas en un estado tan pobre como Guerrero pues pudieran avanzar sin antes restablecer otras condiciones estructurales. Si estamos hablando de que casi 100,000 personas en la historia del cultivo en Guerrero se han dedicado a la amapola, pues también estamos hablando que hay ramificaciones de las familias en donde ya esta economía ilegal pues ha llevado a otros lugares a las familias completas. La amapola les ha dado universidades a varias mujeres y a varios hombres de la sierra. También nosotros en Amapola Periodismo Transgresor, que es el medio que cofundé con otros colegas hace 3 años, hemos documentado muy de cerca y se llama Amapola el Medio,
porque pues justamente queremos darle como una vuelta a todo esto que te evoca la amapola, ¿no? De pensar en términos negativos de la planta, en pensar en crimen, en pensar en cuestiones que no tienen que ver con una planta que es muy hermosa y que podría traer beneficios y que finalmente ha sacado de la pobreza a decenas de familias. En nuestra propuesta, a pesar de que están viendo como parte de esta consecuencia, pues que en este gobierno estamos alcanzando cifras, aquí esta fotografía es pues de la crisis reciente que hubo en las pollerías de Guerrero, porque pues la extorsión regresa como un fenómeno que nunca se ha ido, pero que regresa con tanta fuerza como ocurrió en 2013, que fue el año más violento para Guerrero. Nosotros tratamos de proponer un enfoque también de paz, un enfoque en el que las personas se narren a partir de los procesos de resiliencia que han tenido, sin olvidar que también tenemos un estado en donde, de acuerdo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo este año van 742 homicidios. Esta cifra es alta porque aunque 2013 fue el año más violento en términos de números de homicidios, hubo más de 2,000 homicidios en 2013, pues es alarmante porque vamos a la mitad del año y pues prácticamente estamos alcanzando pues 1,000 homicidios, lo cual es grave. También pues en esta propuesta periodística nosotros nos hemos centrado pues en ver cómo ha habido fenómenos como el desplazamiento forzado interno, sobre todo en estas comunidades de la sierra, y en cómo las personas han tenido incluso que salir refugiadas cuando su papel era activo y tenían incluso, dirigían pues policías comunitarias. Hay un caso que es muy importante para mí porque es un proceso que seguimos desde que los campesinos marcharon y llenaron la autopista del Sol con consignas y con la exigencia de legalizar su cultivo, porque desde el 2015 a la fecha estamos hablando prácticamente de 7 años, casi 7 años, en los que marcha la gente para pedir que legalicen el cultivo, no ocurre. 2 años después baja el precio de la goma de opio y suben los enfrentamientos en esta zona de la sierra. Para ubicar un poco a la gente en dónde está la sierra, pues es la parte alta que en algunos casos pues son comunidades incomunicadas en las que no hay, es difícil llegar desde Chilpancingo, que es la capital, o Acapulco, que es la ciudad más conocida probablemente de Guerrero, pues estamos hablando de hasta 8 horas, y esta gente tuvo que dejar sus casas y estuvieron casi 40 días protestando en Palacio Nacional para exigir a las autoridades pues un plan para que ellos pudieran estar y para que les restablecieran pues las condiciones en las que no hay médicos, en las que no hay profesores, en las que prácticamente las infancias no ven un futuro en sus comunidades, y pues en este momento, a 7 años, hay campesinos que ya viven con visas de refugio humanitario que pudieron conseguir en Estados Unidos porque eran cultivadores de amapola, campesinos que públicamente hablaron de cómo esta economía ilegal pues les había permitido tener otro paradigma en sus vidas, y que a la fecha pues vemos estas consecuencias en otros delitos que se han expandido, como la extorsión, como el secuestro, y como estos fenómenos que, si bien las autoridades nos pudieran mencionar una baja en la criminalidad, mostrando únicamente las tasas, pues yo mis colegas y yo hemos documentado en Amapola que pues los feminicidios, por ejemplo, y otros tipos de delitos más específicos que podrían ser disímiles o no tener nada que ver con el cultivo de la amapola, pues son importantes porque ya están por ejemplo, hablando de los feminicidios, en 2017 fue la primera alerta de violencia de género, y en 2017 pues estábamos hablando de menos de 25 municipios en donde se presentaba el fenómeno, donde había feminicidios. Ahora estamos hablando de más de 49 en promedio municipios en los que está el fenómeno, y a pesar de que las autoridades nos hablen de una reducción de estos delitos y que nos hablan en términos
términos estadísticos de la tasa, pues creo que tenemos que mirar de fondo estas condiciones en las que sigue viviendo la gente, en las que siguen expandiéndose estos fenómenos. Hay desplazamiento forzado interno. Guerrero, igual que Michoacán y Chiapas, es uno de los estados con las cifras más altas de desplazamiento forzado interno, y todos estos fenómenos tienen que ver necesariamente con el cultivo de la amapola. No es casualidad que Guerrero, al mismo tiempo de ser un estado cultivador de amapola, sea un estado en donde la criminalidad tiene pues innumerables caras, y también hay una impunidad prácticamente del 100%, y pues se sigue criminalizando a quien, en este caso, el ejército cacha sembrando no solo amapola, también marihuana, porque a pesar de que no es uno de los principales de marihuana a nivel nacional, en Guerrero se sigue sembrando marihuana. Y creo que cuando en su momento Olga Sánchez Cordero propone la legalización de la marihuana y deja entreabierta la posibilidad de que después la amapola fuese legalizada, no estaban considerando o no han considerado de manera general pues estas condiciones integrales que deberían de restablecerse primero para hablar en términos de legalización, y tener pues el mismo Héctor Astudillo, el exgobernador que dio también como el espaldarazo a esta propuesta legislativa, pues se echó para atrás porque se dieron cuenta que para echar a andar una ley local de esa dimensión tendrían que haber otras dimensiones, tendrían que tocarse otros aspectos en la vida pública de un Estado que diariamente protesta por innumerables tragedias, y que tenemos lo mismo, el transporte protestando por las extorsiones, los comerciantes ahora específicamente los que venden pollo protestando por lo mismo, pero también tenemos viudas, pues desde la Guerra Sucia. Guerrero tiene, pues no me gusta decir tradición porque no es una tradición, pero tiene, es ubicable como un estado en donde empezaron a haber desapariciones selectivas que a la fecha son masivas, como ocurrió en el 2014 con los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuya hipótesis, una de las hipótesis que tenía el grupo interdisciplinario de expertos, perdón por el tiempo, pues era principalmente también relacionada con la amapola. Cierro acá y perdón por el tiempo. No, al contrario, odio estar en el papel de moderador porque estoy disfrutando muchísimo esto. Qué impresión realmente ver el cultivo de la planta como algo que es parte de las comunidades. Es extraordinaria esta serie fotográfica. Yo le pediría a los colegas de México Unido contra la Delincuencia que en la transmisión pudieran poner el link de este fotoreportaje, y creo que es importantísimo esto que acabamos de ver. Estoy impresionado de la belleza de las fotos, del poder de las imágenes y de cómo esta perspectiva de la legalización a partir de lo cultural o lo comunitario queda a veces tan lejos del debate público. Entonces, muchas gracias por esto, Vania. Y ahora Amaya Ordorica, bienvenida, coordinadora de incidencia política en Reverdecer. Déjenme contarles de Amaya para quienes no la conozcan. Amaya Ordorica forma parte de Reverdecer, colectivo que desde su conformación en el 2011, una organización de jóvenes que busca impulsar esta transformación en la actual política de drogas. Por su trabajo en Reverdecer colectivo, Amaya forma parte de diversas organizaciones y proyectos en los cuales destacan Familiares en Búsqueda, María Herrera, una organización dedicada al fortalecimiento de las familias que se encuentran en la búsqueda de personas desaparecidas, y el proyecto de análisis de sustancias, un proyecto de reducción de riesgos y daños en el uso de sustancias ilícitas. Asimismo, es investigadora en Derechos Humanos y Política de Drogas en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de 2015, la querida COMI, como se le dice en el mundo derecho humanero. Bienvenida, Amaya, y déjame, pues para seguir en sintonía de lo que venimos hablando, enfatizar y preguntarte, detenernos en el por qué. ¿Por qué debería regularse el uso personal de la amapola y cuál sería un posible modelo para ello? Bienvenida. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias a México Unido por organizar este espacio. Es un honor además compartir mesa con las demás panelistas. Aclarar que ya no trabajo en la COMI. Hace un tiempo
Perdón, aquí error de... Todo bien, nomás para que luego no me digan que ando usurpando identidades, pero estoy de tiempo completo desde Reverdecer Colectivo. Y bueno, sí, yo me voy a clavar un poquito más ya en esta parte de, pues de la regulación para el uso recreativo de la amapola, ¿no? Que es uno de los temas quizás, bueno, de los derivados de la amapola, uno de los temas más polémicos cuando se habla de la regulación, ¿no? Como bien hablaron ya Vania y Sara, cuando hablamos de amapola, hablamos desde las condiciones de las personas que se dedican al cultivo de esta planta hasta las personas que usan, las personas usuarias finales que están y no están en México necesariamente, ¿no? Pero también cuando hablamos de esta planta necesitamos contemplar que pues hablamos en realidad de una planta que, como bien dijo Sara, muy maravillosa, tiene efectos analgésicos, ha permitido a la humanidad quitar el dolor durante siglos. Mis dos abuelas fallecieron durante los últimos 2 años, las dos tuvieron el acceso a una muerte digna y sin dolor gracias a que tuvieron acceso a medicamentos opiáceos, y yo lo agradezco profundamente. Y ojalá todas las personas tuvieran acceso a una muerte digna y a una vida sin dolor, ¿no? También, pues, hemos construido, o sea, los registros más antiguos de la planta que tenemos son desde hace 6,000 años. Entonces, tenemos un desarrollo de la humanidad muy cercano a esta planta, no toda la humanidad en todo el territorio del mundo, pero sí una historia construida de la mano con ella. Han habido guerras abiertamente declaradas y no tan abiertamente declaradas a lo largo de la historia por el control de los mercados de esta planta. Y bueno, si llega a México en el siglo XIX, en parte por la migración china, y ahí llegan más bien las prácticas y las relaciones con la planta, el cultivo en huertos familiares, ¿no? Pero llega también con las grandes farmacéuticas de ese momento y la necesidad de la producción para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, muy además influenciado por Estados Unidos, y pues fue prohibida a principios del siglo pasado. Entonces, la verdad es que la historia de la humanidad con la planta es mucho más larga de lo que ha sido la relación prohibida con la planta, ¿no? Y eso es algo que es importante que no olvidemos. Pero también cuando hablamos de amapola y de regular la amapola, estamos hablando también de una serie de productos y derivados, porque una cosa es la planta y luego otra cosa es, bueno, cómo se consume. O sea, Sara dijo, bueno, se puede hacer té de amapola, ¿ok? ¿Con qué parte de la planta se hace eso? Hay goma de opio, ya se mencionó la heroína, la morfina, los opiáceos farmacéuticos. O sea, hay diferentes productos que salen de la planta, e incluso hay ya productos sintéticos que buscan emular los efectos de los productos que salen de la planta. Entonces, hablamos de una inmensa diversidad de opiáceos o de productos que originan de la planta de la amapola. Algunos son legales y bastante controlados, otros son ilegales. ¿Qué información tenemos realmente sobre el consumo de la planta? Pues es una información bastante incompleta. La información oficial, la última que tenemos, es de la ENCODAT. Además mezcla heroína y opio en algunos momentos y el resto del tiempo solo se enfoca en heroína. La mayoría de la información que tenemos sobre el consumo de los derivados de esta planta en realidad está muy enfocada en la heroína. Además de que las fuentes oficiales tienen problemas metodológicos, falta de constancia en las encuestas y hay poca información sobre las prácticas de consumo directamente, ¿no? La información generada por sociedad civil también está principalmente centrada en heroína en cuanto al consumo, ¿no? La mayor parte pues se genera por las organizaciones en el norte de México, que hay una gran concentración de personas usuarias, pero sabemos que en los lugares de producción también hay personas usuarias. Si bien muchas personas en las comunidades prefieren no consumir, las comunidades cultivadoras no consumir el producto que cultivan, o también que además ellos venden la materia prima y es procesado y convertido en un producto secundario en otro lugar,
también es cierto que en muchas de esas comunidades hay acceso a esas sustancias y sí se consumen. Entonces hay el mito de que solamente hay consumo en el norte de México y no es así, más bien hay una falta de información también sobre los diferentes consumos y nosotros hemos recibido solicitudes de comunidades cultivadoras de apoyo para buscar opciones de tratamiento para sus familiares que sí han consumido, que si bien pareciera ser la excepción en las comunidades, sigue existiendo y necesita atenderse, ¿no? La información generada por sociedad civil sí permite conocer algunas prácticas del consumo, además de medidas concretas para reducir riesgos y daños, y generan algo de información también sobre la calidad de las sustancias mismas. Y bueno, tenemos la información generada por la academia, que normalmente se enfoca en casos muy localizados, que dan información de prácticas de consumo o servicios de reducción de daños, y también está muy enfocado en heroína y ahora en fentanilo, ¿no? Que es el nuevo coco de las drogas a nivel nacional. Pero hay un gran estudio que fue hecho por CONADIC, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría, pero en conjunto con organizaciones de sociedad civil en el norte del país, que son Prevencasa, Integración Social, Verter y Programa Compañeros, que la verdad es que es un estudio muy interesante porque sí nos acerca a las realidades del consumo en México, ¿no? Ellos identifican que el consumo de heroína está extendido en más de 30 estados, aunque con prevalencia muy, muy baja. La mayor prevalencia está en los estados fronterizos, pero en las distintas fuentes, y como pueden ver, estos son 3 mapas que ellos incluyen de la ENCODAT, que es la encuesta de drogas y tabaco de 2016-2017, del CISBEA y de los Centros de Integración Juvenil, y cada uno presenta prevalencia mayor en distintos estados, ¿no? Entonces, no hay realmente un consenso en dónde son los estados donde hay mayor prevalencia de consumo. En realidad, igual la prevalencia a nivel nacional es muy baja, 0.2% de la población mexicana entre 12 y 65 años había consumido heroína. Esto en los datos publicados por la ENCODAT 2016-2017, ¿no? Este estudio levantó información con una encuesta muy interesante porque logra retomar las voces directamente de las personas usuarias. 600 personas en centros de tratamiento, 391 personas participantes en espacios de consumo. Está enfocado en 3 ciudades, en Tijuana, en Baja California, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y en San Luis Río Colorado, en Sonora. Y casi el 90% de las personas participantes son hombres, lo cual nos sigue demostrando que incluso tenemos que seguir buscando acercarnos más hacia las mujeres y las prácticas de consumo y reducción de riesgos y daños específicas de las mujeres, ¿no? La mayoría de estas personas, el 40% tenía un empleo informal, el 26% un empleo formal y el 14% generaba su ingreso a través de fuentes ilegales. La mayoría tenía una escolaridad de secundaria, 26% de primaria, 24% de preparatoria y 4.7% carrera técnica o universidad. Y reportaron 2 datos sobre edad de inicio de consumo. La edad de inicio de consumo de drogas en general, la mayoría lo reportó desde los 14 años, pero la edad promedio para el inicio de consumo de heroína es de 20.8 años, lo cual bueno, es un indicador de que no se está iniciando tan comúnmente desde la adolescencia temprana, como sucede con otras plantas y sustancias psicoactivas, ¿no? De las prácticas de consumo reportaron que pues casi todas, el 96.8% consumen diario y un promedio de 5 veces al día. Estamos hablando de una frecuencia muy alta, con una cantidad muy alta de consumo. La principal vía de administración es inyectada, después sigue la fumada, pero con 2.7 versus 94%, e inhalada con el 1%. Y además se combina muy comúnmente la sustancia con otras sustancias. Más o menos la mitad consumía solo heroína, 32% heroína mezclada con metanfetamina y el 5.4% heroína mezclada con cocaína. Y esto además no incorpora las mezclas de sustancias, o sea, esto es que en una sola dosis estoy consumiendo las 2 sustancias, pero si además tomé alcohol, si además fumé tabaco, si además fumé marihuana, eso no está siendo contemplado en las mezclas y también pueden suceder, ¿no?
También en cuanto al tipo de heroína que se está consumiendo, pues la mayor parte es goma negra y el 80% de las personas usuarias perciben que la pureza de la heroína ha disminuido. También tenemos consumo de opioides fuera de prescripción médica. Estas casi 900 y cacho personas dijeron que el principal opioide fuera de prescripción médica, pero legal que consumen, o sea, como en un mercado gris, digamos, es el tramadol. En un 80% ha consumido el tramadol. Y después, bueno, hay varios otros que también han consumido. Y luego, en cuanto al fentanilo, es muy curioso, este estudio es de 2019, seguramente han habido muchos cambios de entonces, pero solamente 6 personas de todo el estudio dijeron que sí conocían el fentanilo y que sí lo habían consumido. No es seguro que lo hubieran consumido porque además lo conocían por diversos nombres y pues no hay manera de analizar eso que ellos creyeron que era fentanilo y que consumieron en su momento. Entonces, no hay garantía, pero en el 2019 la mayoría de las personas no estaban buscando fentanilo para consumirlo, y lo cual nos habla de que si llegaban a consumirlo era más bien como un sustituto o un adulterante del mercado ilegal. En cuanto a la sobredosis, 66.8% de las personas refirieron haber experimentado una sobredosis y en promedio de las personas que la experimentaron han experimentado alrededor de 4.2 sobredosis por persona, ¿no? Lo cual es muy alto. Y 96.3% mencionó haber consumido por vía inyectada en su última sobredosis. También esto pues está relacionado con que es la principal vía de consumo, pero también es de las más riesgosas por la vía de acceso, ¿no? Los principales métodos que han utilizado para revertir son la sal inyectada, los servicios de urgencia, el hielo en genitales, otras partes del cuerpo, otras opciones que incluyen golpes en las plantas de las manos, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la cara, y la naloxona solamente se utiliza en un 1.6% de los casos. Esto también tiene que ver con la falta de acceso a la naloxona que tenemos en México, ¿no? Las personas que les ayudaron son amistades, servicios médicos, parejas, personas desconocidas, y la mayoría de las personas dijo haber pasado 3 o más días sin consumir en las 2 semanas previas a la sobredosis, y los principales motivos fueron detención y tratamiento, ¿no? Lo cual pues implica un cambio en la dosificación, en la tolerancia, y pues eso puede resultar en una sobredosis. En cuanto al tratamiento, todas las personas entrevistadas dijeron haber buscado tratamiento en algún momento. En promedio han buscado tratamiento 10 veces por persona. El 90% que buscaron tratamiento tuvieron recaídas, y el periodo de tiempo más alto sin consumo en promedio es de 2.3 años después del tratamiento de estar sin consumir, ¿no? Y 18.1% dejó el tratamiento por maltrato del personal dentro de los centros de tratamiento. También las personas identificaron cuáles son las principales barreras de acceso al tratamiento, que es que no confían en los tratamientos, estuvieron en alguno que no funcionó, no les satisfacen los servicios disponibles, falta de recursos económicos, vergüenza o temor de ser señalado y temor a ser internados contra su voluntad. Y en cuanto a las necesidades que identifican en los centros de tratamiento, es personal más capacitado y sensibilizado, y destacan que haber pasado por un centro de tratamiento no es capacitación suficiente para llevar uno, como muchos de los modelos de ayuda mutua sí se sostienen sobre personal que su capacitación fue haber transitado por el centro de tratamiento. Dicen que se necesitan profesionales especializados, médicas, psicólogas, enfermeras, trabajadoras sociales, que requiere reinserción social y laboral al momento de salir, y perspectiva de género, sobre todo en términos de violencia de género al interior de los centros de tratamiento, pero también condiciones para que madres usuarias que quieren acceder al tratamiento tengan opciones de qué pueden hacer con sus hijos sin que se los quiten, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Prácticas de riesgo en el consumo, pues compartir jeringas o usar jeringas viejas o desgastadas, parafernalia de aluminio y plástico que se somete a calor para preparar la heroína,
relaciones sexuales sin protección, improvisar parafernalia para consumir en la cárcel, no tratarse los abscesos, sobredosificación, falta de cuidados generales como alimentación, hidratación y descanso, y la combinación de sustancias. Aunque la mayoría dijo que siempre usan jeringas nuevas, también el 75.1% dice que alguna vez prestó una jeringa usada y el 69.8% dijo que alguna vez usó una jeringa usada. Y el 36.9% dijo que a veces usan jeringas nuevas, lo cual quiere decir que pues, a veces no. Entonces, para ir acercándonos al cierre, pues los efectos, o sea, si bien hay riesgos asociados al consumo y las prácticas de consumo, hay riesgos asociados al consumo en el marco de la prohibición, ¿no? Y ahí podemos hablar de riesgos y daños generados por la policía, que es desde que quitan o rompen jeringas o detienen y mantienen encarceladas a las personas por como 36 horas, generando síndrome de abstinencia por poseer sustancias, por poseer jeringas o parafernalia, lo cual también hace que la gente esconda y se deshaga de las jeringas y use más bien jeringas usadas. También detienen y siembran drogas para procesar por delitos contra la salud, cumplir cuotas, limpieza social, y generan miedo, lo cual disminuye acceso a servicios de salud que sí existen, ¿no? También hay riesgos y daños generados por el mercado ilegal, la mala calidad de las sustancias, el desconocimiento de la concentración, los adulterantes o sustitutos, la venta de productos previamente preparados en jeringas y la violencia asociada al mercado ilegal. Sobre todo aquí vemos vulnerabilidad para las mujeres en particular, pero en general, y riesgos y daños generados por la discriminación, marginación familiar, social, laboral y escolar. Muchísimos reportaron haber sido rechazados en alguno de estos ámbitos, maltrato en los servicios de tratamiento, marginación y maltrato de los servicios de salud en general, vulneraciones particulares hacia las mujeres usuarias, incluso el poder perder a tus hijos, y la exclusión de programas sociales destinados a la garantía de otros derechos, como programas sociales para la vivienda, programas sociales para la educación, para el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en realidad la prohibición vuelve más peligrosa la sustancia. No estamos hablando, al contrario del cannabis, donde tratábamos de generar una percepción del riesgo más acertada en torno a la sustancia y disminuir esta percepción del riesgo súper exaltada. Cuando hablamos de sustancias como la heroína, tenemos que reconocer que hay riesgos altos en torno al uso de estas sustancias, pero también tenemos que reconocer que la prohibición aumenta todos esos riesgos y que tenemos que pensar más bien en estrategias para reducir esos riesgos. Y ahí podemos hablar de estrategias que van desde el regular el mercado de la amapola, desde la producción hasta la venta final, establecer lugares de consumo seguros, implementar programas de análisis de sustancias, distribuir botiquines de consumo seguro para tener la parafernalia necesaria, garantizar naloxona en ambulancias y farmacias, distribuir naloxona y capacitar a pares para su aplicación, capacitar y sensibilizar a policías, eliminar cuotas de detenciones y sancionar a policías que incurran en prácticas violatorias de los derechos humanos, fortalecer a las organizaciones sociales que ya implementan este tipo de medidas, como Verter, Prevencasa, Compañeros, mayor supervisión estatal a farmacéuticas y mayor capacitación a médicos para la prescripción de opiáceos, para que sí los prescriban en los casos necesarios y no los prescriban en los casos en los que no es el medicamento indicado, y eliminar barreras de acceso a servicios y barreras que impiden la garantía de los derechos fundamentales de las personas. Y para lo último, lo juro, Alfredo, es elementos para la regulación. Tenemos que pensar en 4 elementos. Por un lado, una producción controlada. Podemos hablar de un monopolio público para el cultivo y la producción. Sara hablaba de un monopsonio donde se daban licencias de producción muy particulares y las compra el Estado. Eso también es una posibilidad, pero necesitamos una producción muy controlada por el Estado, con medidas de justicia social que buscan integrar a las personas que hoy participan en la ilegalidad a la legalidad de manera digna. Las comunidades que mencionaba Vania, que estuvieron en plantón en el Zócalo durante más de un mes, nos comentaban: de nada nos sirve la regulación si acabamos trabajando para una compañía transnacional igual y en las mismas condiciones en las que trabajamos para el narcotráfico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es fundamental.
pero que también se establezcan estrictos controles de calidad, de concentración y de trazabilidad. Necesitamos una distribución supervisada, venta en lugares autorizados, prohibir la publicidad, etiquetado claro e incluir el opio como medida de reducción de daños, como ya había mencionado Sara. Y por eso no voy a tocar medicinal y casos de dependencia, porque Sara ya los habló, pero para el uso recreativo que haya distribución en espacios donde además se ofrezca un lugar seguro para el consumo, se reciba asesoría para identificar el posible desarrollo de dependencias y a dónde puedo acudir si necesito ayuda, asesoría para implementar medidas de reducción de riesgos y daños y equipo para poder hacerlo, personal capacitado para acompañar el consumo de quienes deseen hacerlo en sitio, y montos máximos de venta y precios controlados, y obviamente distribución solamente a personas mayores de 18 años, y esto claramente acompañado de prevención de usos problemáticos y dependencia, que es ir más allá de concentrarnos únicamente en evitar el consumo, y servicios con objetivos como retrasar la edad de inicio, reducir los índices de consumo, prevenir los usos problemáticos, la sobredosis, la dependencia, mejorar la calidad de vida, la reinserción familiar, comunitaria, laboral y escolar de las personas, y dar a conocer los servicios existentes, además de brindar información útil y herramientas claves para la toma de decisiones responsables. Y finalmente, la capacitación del personal de salud, seguridad y desarrollo social para eliminar las barreras de acceso de las personas usuarias a programas y servicios públicos destinados a la garantía de derechos fundamentales, además de aplicar sanciones a las personas funcionarias públicas que violen los derechos humanos de las personas usuarias. Entonces, como bien hemos visto en este panel, necesitamos sí pensar desde la producción de la planta hasta la persona usuaria final, pero quitarnos los estigmas y tabús desde las personas que cultivan, pero también de las personas que usan, que no cumplen el estándar de la buena persona usuaria, que es un poco con lo que se trabajó para impulsar la regulación de la cannabis, ¿no? Mostrar que las personas usuarias somos el ejemplo de lo bueno, de lo correcto, pero aún así todas las personas, más allá de si cumplimos o no estos estándares y estereotipos, somos merecedoras, sujetas de derechos que deben de ser respetados, y las políticas de drogas tienen que estar enfocadas hacia la garantía de derechos y no hacia el castigo moral, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias y seguiremos aquí en la conversación. Muchísimas gracias a ti, que qué importante contar con la perspectiva desde el consumo para que entiendan, ¿no? Los legisladores también que las consumidoras, los y les consumidores tienen voz y que también les representan a ellos, ¿no? Es importantísimo, creo que acercar estos datos al Congreso, y con esto también me sumo a ese extrañamiento, bueno, no extrañamiento, sino a esa invitación a que legisladores pongan atención en estos debates, en foros como este. Y ahora vámonos para la última presentación de hoy con Alejandro Ravelo Sierra, que es investigador junior en México Unido contra la Delincuencia, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Ha trabajado como asistente de investigación para el profesor Pablo Kalmanovitz, con quien trabajó temas de militarización y derecho internacional humanitario, y con la candidata a doctora por la Ohio State University, Mariana Migueles, a quien ayudó con un proyecto sobre conflictos socioambientales por megaproyectos en comunidades rurales e indígenas. También se ha desempeñado como investigador pasante en Elementa, donde investigó temas de política de drogas y detenidos por posesión simple. Y en México Unido contra la Delincuencia, Alejandro es autor de publicaciones y artículos sobre militarización y política de drogas. Alejandro Ravelo, ¿en dónde está México en la regulación de la amapola y qué obstáculos han aparecido? Buenos días y bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido más. Sí, buenas tardes, Alfredo. Muchas gracias. La situación en la que estamos en México, como ya las ponentes han ido mencionando, tenemos una situación donde el principal... México es un país principalmente como productor. Esto no significa que no haya un consumo, pero sí que la producción, el tráfico son los principales como preocupaciones o los principales temas alrededor de la amapola. Citando también la ENCODAT, la población mexicana que ha consumido heroína en general, que reporta haberla consumido, es de
0.2%, pero la que reporta haberla consumido en el último año, es decir, que podemos asumir que tiene un consumo frecuente de menos del 0.1%. Según la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2022, todavía, a pesar de esfuerzos por la reducción en la producción en México, en la erradicación de cultivos, el 97% de la heroína que entra a Estados Unidos viene de México. Es producida en México, digamos. Y somos a nivel global el tercer productor de opio ilegal por detrás de Myanmar y Afganistán. A pesar de eso, tenemos una contradicción, que es que somos un productor ilícito, uno de los más grandes productores, y al mismo tiempo compramos las medicinas para, por ejemplo, enfermedades terminales que justamente están basadas en atender el dolor, y tenemos además una situación bastante grave de escasez de estas medicinas que ha ido, que desde hace varios años ya estaba ocurriendo, pero que últimamente se ha intensificado, especialmente con la pandemia, ¿no? Y justo tenemos una política que está enfocada no en facilitar este acceso, sino en las erradicaciones. Voy a tomar mucho este ejemplo, pero el 31 de marzo tuvimos una conferencia conferencia mañanera, justo donde el presidente habló sobre este tema y mencionó que celebró mucho las erradicaciones, celebró mucho estos programas de detenciones, de aseguramientos, y lo que vimos fue que en realidad no había absolutamente ninguna mención de los temas de acceso a la salud, no había mención tampoco realmente de los tratamientos, no había mención más allá de de celebrar estas erradicaciones, ¿no? De decir que hemos erradicado en los últimos años 41.675 hectáreas de amapola, sin que eso en realidad se esté reflejando en una reducción en la producción ilegal, ¿no? O sí ha habido una reducción, pero esa tiene mucho más que ver en realidad con otros factores externos, como el fentanilo en Estados Unidos y la menor demanda por heroína, ¿no? Desde 2015 se han presentado 8 proyectos que proponen legalizar la producción de la amapola, el cultivo, principalmente para uso médico y para investigación científica. Uno de ellos proponía también permitir el uso personal. Hemos tenido ya una discusión también desde hace varios años alrededor de la importancia de la regulación. El foro Regulación de la Amapola, Retos y Perspectivas, donde participó Tania Ramírez, justo de México Unido, y contó todo sobre sobre el sistema internacional. Esto es un ejemplo donde hubo participación de distintos senadores, donde hubo participación de expertos. Entonces ya tenemos además un precedente, digamos. Ya se han presentado iniciativas. Tenemos también que el tema de la amapola ha aparecido varias veces en el discurso de AMLO, principalmente al inicio, cuando había más esta propuesta de cambiar, de reformar, sin que hasta ahora realmente veamos un cambio sustantivo, especialmente con la amapola, ¿no? También ha dicho recientemente que no tiene tanto interés en promover esta regulación por preocupaciones de salud y preocupaciones de violencia, a las que entraré un poco más adelante, pero esa es la situación en la que estamos. Ha habido discusión, tal vez no ha sido tan visibilizada como la discusión de cannabis, y en este momento no hay tampoco desde 2019 no se han presentado nuevas propuestas de regular como la amapola, ¿no? Entonces esta es la situación en la que estamos. ¿Y cuál es la razón justo por la que no pasan este tipo de regulaciones o por la que existen todavía obstáculos? Yo identifico que hay varias. Una de las principales es que hay un enfoque en la abstinencia por encima de la salud en los objetivos de la política de drogas, y esto no se refleja únicamente en las campañas que tienen siempre mensajes bastante estigmatizantes hacia los usuarios, sino también en el tipo de políticas que se toman. Si el objetivo es eliminar el consumo, si consideramos que todo el consumo es malo de manera como tajante, entonces no entramos a ver la importancia de regular para realmente estar protegiendo la salud
para realmente estar protegiendo los otros problemas de salud asociados con que no tengamos el acceso a estas medicinas. Entonces, esto tiene que ver no solo con el enfoque de las campañas, muy estigmatizante, sino también con el enfoque de las políticas. Las políticas están enfocadas en vamos a evitar el acceso a estas sustancias, vamos a proponer que necesariamente las sustancias son malas y que entonces tenemos que eliminar como su consumo, ¿no? Entonces, es a partir de estos mensajes que básicamente se termina como transmitiendo la idea de la única manera de atender este problema realmente es viéndolo como un problema de seguridad, viéndolo como un problema de oferta y viéndolo como algo donde regular es casi visto como un igual a liberalizar. Regular implica liberalizar y entonces implica que todos tengan acceso a estas sustancias, ¿no? Y esto limita bastante el tipo de medidas que se pueden tomar y limita el acceso a distintas alternativas que podrían reducir como también los usos problemáticos en México, ¿no? Entonces, en este caso es importante justo a partir de la experiencia, sabemos que es importante llevar a cabo una campaña que muestre que la regulación y la liberalización son dos cosas distintas, que en general muestre la importancia de la salud, de la importancia de regular y la importancia de hacerlo no solo como para los usos personales, sino también para los usos médicos, ¿no? También otro tema que me parece muy importante, que no creo que sea menor, es que el gobierno no reconoce, justo por esto, el potencial que tiene esta producción. Su enfoque hacia las comunidades que cultivan y sus programas, cuando llegan a reconocer las necesidades económicas, cuando llegan a reconocer que sí hay una necesidad económica, que es la que empuja muchas veces a estas comunidades a tener que cultivar esto y a proponer programas como, por ejemplo, Sembrando Vida. Estos programas están enfocados en vamos a reducir totalmente la producción de amapola. Vamos a deshacernos de esta producción, pero sin considerar no solo las condiciones que llevan a tener que hacer esto, condiciones de violencia, sino también ventajas que tienen a veces estos cultivos que llevan a que se cultiven. Digamos, no es que no exista en estas zonas cultivos lícitos, de hecho muchas veces está documentado que los cultivos lícitos y estos cultivos de amapola están juntos, pero en realidad hay ventajas o hay razones por las que las comunidades prefieren se dedican muchas veces a cultivar la amapola, más allá también de la presión de parte del tráfico, ¿no? En regiones que cultivan la amapola, entre el 70 y el 95% de la población se gana la vida con actividades relacionadas directa o indirectamente con esta producción, entonces vemos que hay una importancia económica muy amplia aquí. Esto tiene que ver con que en algunos municipios, incluso cuando los precios están en sus niveles más bajos, la amapola genera 8 veces más retornos que los cultivos legales más rentables, como el limón, por ejemplo. Y esto es en momentos donde los precios están bajos. Digamos, al final, las personas que cultivan no se llevan como la gran mayoría el valor agregado, pero al fin y al cabo sí genera muchos más, sí es mucho más redituable que otras alternativas, y además es mucho más resiliente en zonas del norte, en zonas meridionales, en donde las sequías son una preocupación mucho más seria que en otras zonas del sur donde también se cultiva. Es importante justo tener cultivos que sean resilientes a las sequías, y la amapola es muy resistente en comparación con otros cultivos lícitos. Entonces, programas que incluso reconozcan la necesidad económica, pero estén orientados nada más a vamos a sustituir sin notar todas las fallas que llevan a que las personas atiendan este tipo de cuestiones, se quedan cortos, ¿no? Y justo esto nace de no querer aprovechar o pensar necesariamente tenemos que eliminar esto y no aprovechar esta producción. Bueno, ¿qué tenemos? Además, tenemos que evidentemente es una sustancia distinta a la cannabis, donde ya hemos visto muchas dificultades, pero además una sustancia donde no solo hay usos problemáticos que pueden llegar a ser más graves, sino también hay una falta de información clara al respecto. En esta conferencia mañanera que estaba mencionando inicialmente, justo se puso en una misma lista al clasificar por los efectos, se puso en una misma categoría a la cocaína, que es un estimulante,
con la heroína y otros opioides, que es absurdo justamente. Se está pensando que entonces las dos hacen prácticamente lo mismo, que tienen niveles de riesgo más o menos similares, y se simplifica de tal manera que no se reconoce que el uso problemático está basado muchas veces en la manera en que se administra, en la frecuencia de la administración, en la pureza de la droga, en muchos factores que se están dejando totalmente de lado para que todo sea nada más esto es un problema y tenemos que atenderlo deteniendo totalmente, porque todo uso es problemático, ¿no? Nuevamente también se habla de los problemas, se habla de las consecuencias negativas, y estas consecuencias negativas se asocian únicamente con el uso, no con el uso problemático, no con el uso excesivo, sino con el uso, ¿no? Y eso también genera una visión evidentemente mucho más estigmatizante hacia este tipo de sustancias, y dificulta también que hablemos de alternativas, ¿no? Otra dificultad clara es, tenemos situaciones donde países han pasado de mercados ilícitos bastante amplios, en realidad, a mercados lícitos. Tenemos el ejemplo de Turquía, que en 1972 prohíbe justamente la producción de la amapola, y 2 años después la vuelve a legalizar porque crece un mercado ilícito bastante grande. ¿Y qué tenemos con esto? Tenemos que la manera en la que Turquía, la manera en la que España, la manera en la que muchos de los países que cultivan amapola de manera legal llevan a cabo estas regulaciones por medio de una fiscalización muy estricta. El sistema internacional, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes exige justamente que haya una agencia dedicada a determinar qué productores están cultivando, dónde están cultivando, y que también la agencia tenga que considerar cuánto se está permitiendo cultivar, cuánto se está permitiendo con respecto a la demanda mundial, para que no haya algo que se desvíe a el mercado ilícito, ¿no? ¿Y qué tenemos en esta situación? Digamos, tenemos una situación donde las zonas donde se cultiva, esto puede ser, digamos, una dificultad que tiene que enfrentar también la regulación, si bien no es exactamente un obstáculo para que se pase, pero sí, las zonas en donde se cultiva va a tener que haber una fiscalización bastante fuerte que permita justamente controlar la manera en la que se está llevando a cabo la producción, y asegurar además que esta producción se vaya a fines lícitos y que no se acabe desviando justamente. Esta fiscalización entonces tiene que implicar varias cosas. Tiene que implicar que al mismo tiempo que está aumentando, que alguna regulación potencial se empiece a aprobar, también es importante que empiece a llevarse a cabo como un proceso de fiscalización, o sea, de aumentar un poco como la presencia del Estado en zonas que se están identificadas como zonas de amapola. Esto evidentemente es complicado, y esto también es algo que tenemos que considerar. Hay ejemplos positivos al respecto, si bien es una situación, es una sustancia distinta. En Bolivia, el sistema de control social del cultivo de hoja de coca también se enfrenta a una situación, digamos, donde la producción se lleva a cabo, se tiene que controlar bastante la demanda, se tiene que controlar la producción, y entonces, y el Estado además tiene una capacidad débil. Entonces, en estos ejemplos lo que hemos visto es que la manera en la que ellos lograron que funcionara fue teniendo una relación muy cercana con comunidades, una relación cercana con las organizaciones, con los sindicatos cocaleros, para que estos mismos sindicatos fueran los que llevaran a cabo la fiscalización y permitieran que esto no se excediera, digamos. Y al final siempre se filtra un poco, pero esto también como que se reduce, se minimiza, por decirlo así, lo que se filtra, sin tener que estar reduciendo la oferta. Y por último, ya para terminar, perdón, también tenemos que reconocer que esto, justo como está destinado mucha esta producción hacia Estados Unidos, que es a donde va realmente mucho de la amapola que se produce, donde termina, tenemos también que considerar que la regulación en México por sí sola no va a cambiar tanto si no hay una relación, o si no hay también ciertos como acuerdos con Estados Unidos, acuerdos que permitan destinar esta producción legal no solo a
medicinas, no solo a usos médicos nacionales, sino también empezar a exportarla, por ejemplo, para tratamientos de reducción de daños y así evitar también o atender ciertos problemas. Pero esto es algo que debe ocurrir porque de otra manera será una tensión constante si legalizamos sin considerar también el problema en Estados Unidos, ¿no? Esto es alguna de las... Alejandro, barreras. pues muchísimas gracias. Y mira que la pregunta que llegó del público la contestaste casi con la pertinencia en la que se formuló, que era precisamente cuál era la importancia de la regulación ya aterrizada a estos beneficios que acabas de explicar. Entonces, casi creo que estoy seguro que nos podría dar por contestada esta persona que nos pregunta en el público con lo que dices. Y ahora me voy a ir para atrás porque tenemos, disculpen, ahora sí voy a ser más tirano de lo que fui con el tiempo. Un comentario, por favor, de un minuto para poder hacer sobre todo, creo que una invitación, casi en una frase, a por qué voltear a ver el tema, ¿no? Ya que está mucho menos estigmatizado o está más debatido el consumo de cannabis, como se decía al inicio. ¿Por qué voltear a ver esto? Si quieres, vamos, como les decía, de atrás para adelante. Amaya, un minutito, por favor. Bueno, creo que quedó la integralidad de este tema abordado entre las 4 presentaciones, pero yo creo que porque sin lugar a dudas la prohibición genera riesgos activamente, genera daños activamente en toda la cadena de producción, desde las personas que cultivan hasta las personas que venden al menudeo, las personas que consumen al final, y que la regulación permitiría regresarle la responsabilidad al Estado de garantizar una calidad de vida y pues el goce de todos los derechos a todas las personas y comunidades que se relacionan con esta planta, responsabilidad de la cual a través de la prohibición se ha lavado las manos, ¿no? Entonces, para mí yo creo que es por eso. Amaya, muchísimas gracias. Vania. Pues creo que hay que considerar que en cada campaña electoral, pues estos debates salen de alguna u otra manera, y creo que con miras al 2024, pues me parece muy importante que las y los candidatos, les candidates, pues incorporen en sus propuestas las voces de los cultivadores y que también integren en estas propuestas las condiciones en las que vive la gente que siembra amapola. Y pues con eso cerraría. Muchísimas gracias, Vania. Sara. Pues sí, yo creo que esto es una oportunidad de poder hablar de estos temas y deberíamos estar aprovechando cualquier oportunidad. También yo les diría a muchas de las personas que tal vez nos están viendo, dicen, bueno, pero yo no consumo, no es mi tema, ¿no? Bueno, yo creo que es importante como personas que creen en la reforma a las políticas de drogas y la desmilitarización del país, esto es un tema fundamental. Entonces, aunque nosotros como personas que quieren incidir en estos temas, no tienes que consumir una sustancia para poder abogar por su regulación. Y como había mencionado, creo que todos los ponentes, cómo hacemos esa regulación con una perspectiva de justicia social, entendiendo que este mercado ya existe, tanto desde la demanda como desde la oferta. Y Vania fue muy clara en la cantidad de personas. Imaginemos eso solamente en el estado de Guerrero. Imaginemos en el país cuántas personas. Entonces tenemos que estar pensando cómo transitamos el mercado que actualmente es ilegal y que el Estado proponga y impulsa esos beneficios a hacer esa transición, creando esquemas que funcionan realmente para esas comunidades y, como dice Vania, también pensando en su acceso a todos los servicios que requieren en su vida y no este desplazamiento que hemos visto durante décadas. Entonces es una gran oportunidad de realmente impulsar un tema que se tiene que centrar en los derechos humanos y en la justicia social, y es así como puede aportar a la construcción de paz. No podría estar más de acuerdo. Les agradezco infinitamente a Vania, a Maya, Sara y Alejandro, y sobre todo a México Unido contra la Delincuencia, por impulsar estos debates, por organizar este foro, y les invito a quienes nos escuchan y nos ven a la mesa de mañana, a la mesa 4, la regulación legal de los estimulantes,
de 12 a 1:30, como se desarrolló esta. Va a moderar a Alberto Pradilla, reportero de Animal Político, y participarán Steve Rolls, Lisa Sánchez, Julián Andrés Quintero e Iván Marulanda, que es senador de la República de Colombia. Yo soy Alfredo Lecona y les agradezco infinitamente por habernos acompañado en estas reflexiones. Buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazos. Hasta luego.